norma. OS 070 Redes de aguas residuales 1. Objetivo: fijar las condiciones exigibles en la elaboración del proyecto hidráulico de las redes de aguas residuales funcionando en lámina libre. En el caso de conducción a presión se deberá considerar lo señalado en la norma de líneas de conducción. 2. Alcances. Esta norma contiene los requisitos mínimos a los cuales deben sujetarse los proyectos y obras de infraestructura sanitaria para localidades mayores de 2.000 habitantes. 3. Disposiciones específicas para diseños. 3.1. Dimensionamiento hidráulico. En todos los tramos de la red deben ser calculados los caudales inicial y final, KI y QF. El valor mínimo del caudal a considerar será de 1,5 L/S. Los diámetros nominales a considerar no deben ser menores de 100 milímetros. Cada tramo debe ser verificado por el criterio de tensión tractiva media, ST, con un valor mínimo ST igual 1,0 Ta, calculada para el caudal inicial, KI, valor correspondiente para un coeficiente de Manning igual 0,013. La pendiente mínima que satisface esta condición puede ser determinada por la siguiente expresión aproximada. Somin igual 0,0055 Ki 0,47. Donde Somin igual pendiente mínima, M/M, Ki igual caudal inicial, L/S. Para coeficientes de Manning diferentes de 0,013, los valores de tensión tractiva media y pendiente mínima a adoptar deben ser justificados. Los valores de diámetros y velocidad mínima podrán ser calculados con las fórmulas de Ganguillet-Cutter. Máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final. VF igual 5 M/S. Las situaciones especiales serán sustentadas por el proyectista. Cuando la velocidad final, VF, es superior a la velocidad crítica, VC, la mayor altura de lámina de agua admisible debe ser 50% del diámetro del colector, asegurando la ventilación del tramo. La velocidad crítica es definida por la siguiente expresión. VC igual 6. Donde G igual aceleración de la gravedad, M/S2, RH igual radio hidráulico, M. La altura de la lámina de agua debe ser siempre calculada admitiendo un régimen de flujo uniforme y permanente, siendo el valor máximo para el caudal final, QF, igual o inferior a 75% del diámetro del colector. 3.2. Cámaras de inspección. Las cámaras de inspección podrán ser buzonetas y buzones de inspección. Las buzonetas se utilizarán en vías peatonales cuando la profundidad sea menor de 1 m sobre la clave del tubo. Se proyectarán solo para colectores de hasta 200 milímetros de diámetro. Los buzones de inspección se usan cuando la profundidad sea mayor de 1,0 m sobre la clave de la tubería. Se proyectarán cámaras de inspección en todos los lugares donde sea necesario por razones de inspección, limpieza y en los siguientes casos. En el inicio de todo colector. En todos los empalmes de colectores. En los cambios de dirección. En los cambios de pendiente. En los cambios de diámetro. En los cambios de material de las tuberías. En los cambios de diámetro, debido a variaciones de pendiente o aumento de caudal, las cámaras de inspección se diseñarán de manera tal que las tuberías coincidan en la clave, cuando el cambio sea de menor a mayor diámetro y en el fondo cuando el cambio sea de mayor a menor diámetro. Para tuberías de diámetro menor de 400 milímetros. Si el diámetro inmediato aguas abajo, por mayor pendiente puede conducir un mismo caudal en menor diámetro, no se usará este menor diámetro, debiendo emplearse el mismo del tramo aguas arriba. En las cámaras de inspección en que las tuberías no lleguen al mismo nivel, se deberá proyectar un dispositivo de caída cuando la altura de descarga o caída con respecto al fondo de la cámara sea mayor de 1 m, ver anexo 2. El diámetro interior de los buzones de inspección será de 1,20 m para tuberías de hasta 800 milímetros de diámetro y de 1,50 m para las tuberías de hasta 1200 milímetros. Para tuberías de mayor diámetro las cámaras de inspección serán de diseño especial. Los techos de los buzones contarán con una tapa de acceso de 0,60 m de diámetro. La distancia entre cámaras de inspección y limpieza consecutivas está limitada por el alcance de los equipos de limpieza. La separación máxima depende del diámetro de las tuberías, según se muestra en la tabla N1. Tabla N1 diámetro nominal de la tubería, milímetros, distancia máxima, M, 100, 60, 150, 60, 280, 250 a 300, 100 diámetros mayores 150. Las cámaras de inspección podrán ser prefabricadas o construidas en obra. En el fondo se proyectarán canaletas en la dirección del flujo. 3. Ubicación de tuberías. En las calles o avenidas de 20 m de ancho o menos se proyectará un solo colector de preferencia en el eje de la vía vehicular.
En avenidas de más de 20 m de ancho se proyectará un colector a cada lado de la calzada. La distancia entre la línea de propiedad y el plano vertical tangente de la tubería debe ser como mínimo 1,5 m. La distancia entre los planos tangentes de las tuberías de agua potable y red de aguas residuales debe ser como mínimo de 2 m. El recubrimiento sobre las tuberías no debe ser menor de 1,0 m en las vías vehiculares y de 0,60 m en las vías peatonales. Los recubrimientos menores deben ser justificados. En las vías peatonales, pueden reducirse las distancias entre las tuberías y entre estas y el límite de propiedad, así como, los recubrimientos siempre y cuando se diseñe protección especial a las tuberías para evitar su fisuramiento o rotura. Si las vías peatonales presentan elementos, bancas, jardineras, etc., que impidan el paso de vehículos. En caso de posibles interferencias con otros servicios públicos, se deberá coordinar con las entidades afectadas con el fin de diseñar con ellas la protección adecuada. La solución que adopte debe contar con la aprobación de la entidad respectiva. En los puntos de cruce de colectores con tuberías de agua de consumo humano, el diseño debe contemplar el cruce atas por encima de los colectores, con una distancia mínima de 0,25 m medida entre los planos horizontales tangentes. En el diseño se debe verificar que el punto de cruce evite la cercanía a las uniones de las tuberías de agua para minimizar el riesgo de contaminación del sistema de agua de consumo humano. Si por razones de niveles disponibles no es posible proyectar el cruce de la forma descrita en el ítem anterior, será preciso diseñar una protección de concreto en el colector, en una longitud de 3 m a cada lado del punto de cruce. La red de aguas residuales no debe ser profundizada para atender predios con cota de solera por debajo del nivel de vía. En los casos en que se considere necesario brindar el servicio para estas condiciones, se debe realizar un análisis de la conveniencia de la profundización considerando sus efectos en los tramos subsiguientes y comparándolo con otras soluciones. 4. Conexión predial. 4.1. Diseño. Cada unidad de uso debe contar con un elemento de inspección de fácil acceso a la empresa prestadora del servicio. 4.2. Elementos de la conexión. Deberá considerar: elemento de reunión, cámara de inspección, elemento de conducción, tubería con una pendiente mínima de 15 por 1000. Elementos de empalme o empotramiento, accesorio de empalme que permita la descarga en caída libre sobre la clave del tubo colector. 4.3. Ubicación. La conexión predial de redes de aguas residuales se ubicará a una distancia entre 1,20 m y 2 m del límite izquierdo o derecho de la propiedad. 4.4. Diámetro. El diámetro mínimo de la conexión será de 100 milímetros. 5. Sistemas condominiales de alcantarillado. 5.1. Generalidades. 5 de enero de 2001. Objetivo: disponer de un conjunto uniforme de procedimientos para la elaboración de proyectos de alcantarillado utilizando el sistema condominial. 5 de enero de 2002. Ámbito de aplicación. La presente norma tendrá vigencia en todo el territorio de la República del Perú sin importar el número de habitantes de la localidad. 5 de enero de 2003. Alcances. Las EPS y otros prestadores de servicio aplicarán el presente reglamento en todo el ámbito de su administración en las que las condiciones locales lo permitan. 5 de enero de 2004. Implementación del sistema condominial. Etapas de intervención. La implementación de estos sistemas será a través de las siguientes etapas. I. Planificación. Segundo. Promoción. Tercero. Diseño. IF. Organización y capacitación. V. Supervisión y recepción de obra. Sexto. Seguimiento, monitoreo, evaluación y ajuste. 5 de enero de 2005. Definiciones. A. Guía metodológica. Documento que permite la intervención técnico-social en la elaboración y ejecución de proyectos condominiales de agua potable y alcantarillado. Cada EPSI barra o prestadoras de servicio implementarán de acuerdo a las condiciones locales, su respectiva guía que deberán aplicarse en las provincias de su ámbito de intervención y por extensión en la región en la que se ubica. B. Condominio. Se llama condominio a un conjunto de lotes pertenecientes a una o más manzanas. C. Sistema condominial. Sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado que considera al condominio como unidad de atención del servicio. D. Tubería principal en sistemas de alcantarillado. Colector que recibe las aguas residuales provenientes de los ramales condominiales. E. Ramal condominial en sistemas de alcantarillado. Es el colector ubicado en el frente del lote, que recibe las aguas residuales provenientes de un condominio y descarga en la tubería principal de alcantarillado. No se permitirán ramales por el fondo del lote. F. Caja condominial en los sistemas de alcantarillado. Cámara de inspección ubicada en el trazo del ramal condominial, destinada a la inspección y mantenimiento del mismo.
Puede ser parte de la conexión domiciliaria de alcantarillado. G. Trampa de grasas. Cámara de retención a implementarse dentro del lote, conectado a los lavaderos, independiente de la descarga proveniente de los otros servicios, con la finalidad de retener las partículas de grasa y otros elementos sólidos. Su uso deberá ser previamente justificado. H. Tensión tractiva. Es el esfuerzo tangencial unitario asociado al escurrimiento por gravedad en la tubería de alcantarillado, ejercido por el líquido sobre el material depositado. I. Pendiente mínima. Valor mínimo de la pendiente determinada utilizando el criterio de tensión tractiva que garantiza la autolimpieza de la tubería. J. Profundidad. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y la generatriz inferior interna de la tubería. K. Recubrimiento. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y la generatriz superior externa de la tubería, clave de la tubería. L. Conexión domiciliaria de alcantarillado. Conjunto de elementos sanitarios instalados con la finalidad de permitir la evacuación del agua residual proveniente de cada lote. 5.2. Datos básicos de diseño. 5 de febrero de 2001. Levantamiento topográfico. La información topográfica para la elaboración de proyectos incluirá plano de lotización del asentamiento con curvas de nivel cada 1m, indicando la ubicación y detalles de los servicios existentes y barra o cualquier referencia importante. Perfil longitudinal a nivel del eje de vereda en ambos frentes de la calle, en todas las calles del asentamiento humano, y en el eje de la vía, donde técnicamente sea necesario. Secciones transversales. Mínimo 3 cada 100 metros en terrenos planos y mínimo 6 por cuadra, donde exista desnivel pronunciado entre ambos frentes de calle y donde exista cambio de pendiente. En todos los casos deben incluirse nivel de lotes. Perfil longitudinal de los tramos que encontrándose fuera del asentamiento humano, pero que sean necesarios para el diseño de los empalmes con la red de agua y barra o colectores existentes. Se ubicará en cada habilitación un BM auxiliar como mínimo y dependiendo del tamaño de la habilitación se ubicarán 2 o más, en puntos estratégicamente distribuidos para verificar las cotas de cajas condominiales y barra o buzones a instalar. 5 de febrero de 2002. Suelos. Se deberá contemplar el reconocimiento general del terreno y el estudio de evaluación de sus características, considerando los siguientes aspectos. Determinación de la agresividad del suelo con indicadores de pH, sulfatos, cloruros y sales solubles totales. Otros estudios necesarios en función de la naturaleza del terreno, a criterio del consultor. 5 de febrero de 2003. Población. Se deberá determinar la población de saturación y la densidad poblacional para el período de diseño adoptado. La determinación de la población final de saturación para el período de diseño adoptado se realizará a partir de proyecciones, utilizando la tasa de crecimiento por distritos establecida por el organismo oficial que regula estos indicadores. En caso no se pudiera determinar la densidad poblacional de saturación, se adoptará 6A/lote. 5 de febrero de 2004. Coeficiente de retorno. El valor del coeficiente de retorno será el establecido en la presente norma. 5 de febrero de 2005. Caudal de diseño para sistemas de alcantarillado. Se determinarán para el inicio y fin del período de diseño. El diseño del sistema se realizará con el valor del caudal máximo horario futuro. 5.3. Criterios de diseño. 5 de marzo de 2001. Componentes del sistema condominial de alcantarillado. El sistema condominial de alcantarillado estará compuesto por tubería principal de alcantarillado. Tubería que recibe las aguas residuales provenientes de los ramales condominiales. Su dimensionamiento se efectuará sobre la base de cálculos hidráulicos. El valor del diámetro nominal será como mínimo 160 milímetros. Ramal condominial de alcantarillado. Tubería que recolecta aguas residuales de un condominio y descarga en la tubería principal de alcantarillado en un punto. Su dimensionamiento se efectuará sobre la base de cálculos hidráulicos. El valor del diámetro nominal será como mínimo 110 milímetros. 5 de marzo de 2002. Cálculo hidráulico. Las fórmulas a utilizarse en la determinación del diámetro efectivo del sistema de alcantarillado deberán garantizar un régimen de escurrimiento permanente y uniforme. La expresión recomendada es la expresión de Manning. 5 de marzo de 2003. Pendientes de la tubería de alcantarillado. Las pendientes de la tubería principal y del ramal condominial deberán cumplir la condición de autolimpieza aplicando el criterio de tensión activa. 5 de marzo de 2004. Ubicación y recubrimiento de tuberías de alcantarillado. Se fijarán las secciones transversales de las calles del proyecto siendo necesario analizar el trazo de las tuberías nuevas con respecto de otros servicios existentes y barra o proyectados. Tubería principal de alcantarillado. La tubería principal de alcantarillado se ubicará entre el medio de la calle y el costado de la calzada.
A partir de un punto, ubicado como mínimo a 1,30 metros del límite de propiedad y hacia el centro de la calzada. El recubrimiento mínimo medido a partir de la clave del tubo será de 1 m para zonas con acceso vehicular y de 0,30 m para zonas sin acceso vehicular y barra o en zona rocosa, debiéndose verificar, para cualquier profundidad adoptada, la deformación, deflexión, de la tubería generada por cargas externas. Para toda profundidad de enterramiento de tubería, el proyectista planteará y sustentará técnicamente la protección empleada, la que estará sujeta a la aprobación por parte del equipo técnico correspondiente. Ramal condominial de alcantarillado. El ramal condominial de alcantarillado se ubicará en la vereda y paralelo al frente del lote. El eje del ramal se ubicará de preferencia sobre el eje de vereda, o en su defecto, a una distancia de 0,50 m a partir del límite de propiedad. El recubrimiento mínimo medido a partir de la clave del tubo será de 0,20 m cuando el tipo de suelo sea rocoso. Cuando el tipo de suelo donde se ubicará el ramal sea semiroca o barra y natural, el recubrimiento mínimo será de 0,30 m. Para toda profundidad de enterramiento de tubería, el proyectista planteará y sustentará técnicamente la protección empleada, debiéndose verificar la deformación, deflexión, de la tubería generada por cargas externas. La ubicación y profundidad de los ramales condominiales deben garantizar la adecuada evacuación de los desagües del interior de la vivienda. Tabla. Ubicación y recubrimiento de tuberías de alcantarillado. Tubería. Ubicación, recubrimiento mínimo. Diámetro. Calle con acceso vehicular, calle sin acceso vehicular principal. Entre medio de calle y costado de calzada. 1 m. 0,30 m. Función de cálculo hidráulico. Mínimo nominal de 160 milímetros. Ramal condominial vereda terreno rocoso. 0,20 m. 0,20 m. Función de cálculo hidráulico. Mínimo nominal de 110 milímetros. Vereda terreno semiroca y natural. 0,30 m. 0,30 m. Si existiera desnivel en el trazo del ramal condominial de alcantarillado, se implementará la solución adecuada con la finalidad de salvar pudiéndose utilizar curvas para este fin. En todos los casos la solución a aplicar contará con la protección conveniente. El proyectista planteará y sustentará técnicamente la solución empleada. Los ramales condominiales se proyectarán en la medida de lo posible en tramos rectos entre cajas condominiales, ver artículo N26. En casos excepcionales debidamente sustentados, se podrá utilizar una curva en el ramal, con la finalidad de garantizar la profundidad mínima de enterramiento. En todos los casos, el proyectista tiene libertad para ubicar la tubería principal, ramales y los elementos que forman parte de la conexión domiciliaria de agua potable y alcantarillado, de forma conveniente, respetando los rangos establecidos y adecuándose a las condiciones del terreno. El mismo criterio se aplica a las protecciones que considere implementar. Los casos en que la ubicación de tuberías no respete los rangos y valores mínimos establecidos, deberán ser debidamente sustentados. 5 de marzo de 2005. Elementos del sistema. Los elementos de inspección utilizados en el sistema condominial son: A. Caja condominial. Cámara ubicada en el trazo del ramal condominial, destinada a la inspección y mantenimiento del mismo. Puede formar parte de la conexión domiciliaria de alcantarillado. Se construirán en los siguientes casos: al inicio de los tramos de arranque del ramal condominial. Cambio de dirección del ramal condominial. Cambio de pendientes del ramal condominial, de ser necesario. Lugares donde se requieran por razones de inspección y limpieza. En zonas de fuerte pendiente corresponderá una caja por cada lote atendido, sirviendo como punto de empalme para la respectiva conexión domiciliaria. En zonas de pendiente suave la conexión entre el lote y el ramal condominial podrá ser mediante cachimba, T sanitaria, Y en reemplazo de la caja condominial y su registro correspondiente. La separación máxima entre cajas condominiales será de 20 m. B. Buzón. Los buzones estarán ubicados en el colector principal. Serán tipo convencional, diámetro del buzón 1,20 m hasta 3 m de profundidad y 1,50 m para profundidades mayores de 3 m. El espesor de muros, solados y techo será de 0,20 m. Se construirán en los siguientes casos: cambio de dirección de la tubería principal, cambio de pendientes de la tubería principal, cambio de diámetro de la tubería principal, lugares donde sea necesario por razones de inspección y limpieza. C. Buzoneta. Las buzonetas estarán ubicadas en el colector principal. Su diámetro será 0,60 m y el espesor del fuste será 0,15 m, y se construirán alternativamente a los buzones, en los siguientes casos:
Arranque de colector, cambios de dirección, pendiente e inspección para tramos de colector con tubería de hasta 200 milímetros. La tubería principal se proyectará en tramos rectos entre buzones. La separación máxima entre buzones será de 60 m para tuberías de 160 milímetros y de 80 m para tuberías de 200 milímetros. No se permitirán tramos curvos o quebrados. Colectores con tubería mayor a 200 milímetros necesariamente se inspeccionarán mediante buzones. Anexo 1, notación y valores guía A1 1, población, notación, densidad poblacional inicial D unidades habitantes barra A1, 2, densidad poblacional final DF habitantes barra A1, 3, población inicial pi habitantes A1, 4, población final PF habitantes A2. Coeficiente para la determinación de caudales, notación. Unidades A2, 1, coeficiente de retorno C adimensional A2, 2, coeficiente de caudal máximo diario K1 adimensional A2, 3, coeficiente de caudal máximo horario K2 adimensional A2, 4, A2, 5, coeficiente de caudal mínimo horario K3 consumo efectivo per cápita de agua, no incluye pérdidas de agua, adimensional A2 de mayo de 2001 consumo efectivo inicial QL barra, A. Día, A2 de mayo de 2002 consumo efectivo final QFL barra, A. Día A3. Áreas y longitudes, notación. Unidades A3, 1, área drenada inicial para un tramo de red y hectáreas A3, 2, área drenada final para un tramo de red hectáreas A3, 3, longitud de vías L kilómetros A3, 4, A3, 4, área edificada inicial, área edificada final 2 AM AFM 2, A4 contribuciones y caudales, notación. Unidades A4, 1, contribución por infiltración IL barra SA4, 2, contribución media inicial de aguas residuales domésticas QL barra SA4, 3, contribución media final de aguas residuales domésticas QFL barra SA4, 4, contribución singular inicial QCL barra SA4, 5, contribución singular final QCFL barra SA4, 6, A4 de junio de 2001 caudal inicial de un tramo de red si no existen mediciones de caudal utilizables por el proyecto Ki igual, K2 Ki, más y más XCI KL barra S. A4 de junio de 2002 si existen hidrogramas utilizables por el proyecto Ki igual Ki max. Más XCI Ki max igual caudal máximo del hidrograma, calculado con ordenadas proporcionales del hidrograma existente A4, 7 caudal final de un tramo de red si no existen mediciones del caudal utilizables por el proyecto QF igual, K1. K2. QF, más y más SQCF A4 de julio de 2002 si existen hidrogramas utilizables por el proyecto QF igual QF max. Más SQCF Ki max igual caudal máximo del hidrograma, calculado con ordenadas proporcionales del hidrograma existente. QL barra S. QFL barra S. QFL barra S. A5 tasa de contribución, notación. Unidades. A5, 1, tasa de contribución inicial por superficie drenada Ta igual, Ki, XCI, barra I. A5, 2, tasa de contribución final por superficie drenada TAF. Igual, QF, SQCF, barra AF. A5, 3, tasa de contribución final por superficie drenada Chi. Igual, Ki, XCI, barra L. A5, 4, tasa de contribución final por superficie drenada TXF. Igual, QF, SQCF, barra L. TAF Chi TXF. L barra, SA. L barra, SA. L barra, S kilómetros. L barra, S kilómetros. A5, 5, tasa de contribución por infiltración TL barra, S kilómetros. A6 variables geométricas de la sección del flujo, notación. Unidades A6, 1, diámetro DOM A6, 2, área mojada de escurrimiento inicial AM2 A6, 3, área mojada de escurrimiento final AFM2 A6, 4, perímetro mojado PM. A7 variables utilizadas en el dimensionamiento. Notación. Unidades A7, 4, pendiente mínima admisible SOMIN M barra M A7, 5, pendiente máxima admisible SOMAX M barra M A7, 6, velocidad inicial V. Igual Ki barra I. A7, 7, velocidad final VF. Igual QF barra AF A7, 8, tensión tractiva media ST. Igual GRH. So BM barra S, VFM barra S, STM barra S. A8 valores guía de coeficientes de no existir datos locales comprobados a través de investigaciones, pueden ser adoptados los siguientes valores. A8, 1, C, coeficiente de retorno 0,8 A8, 2, K1, coeficiente de caudal máximo diario 1,2 A8, 3, K2, coeficiente de caudal máximo horario 1,5 A8, 4, K1, coeficiente de caudal mínimo horario 0,5 A8, 5, tasa de contribución de infiltración que depende de las condiciones locales, tales como nivel del acuífero, naturaleza del subsuelo, material de la tubería y tipo de junta utilizada. El
Valor adoptado debe ser justificado. 0,05 a 1,0 L barra, S kilómetros. Anexo 2. Dispositivo de caída dentro del buzón. Anexo 3. Buzón típico de empalme. Anexo 4. Esquema de sistema condominial de alcantarillado. Anexo 5. Esquema referencial de ubicación de ramales condominiales, caja condominial y caja portamedidor.